La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 16 de septiembre del año 2021. Obligado es comentar hoy sobre esto que genéricamente llamamos la independencia de México. Ayer, como usted sabe, el 15, o el 15 por la noche o el 16 por la madrugada, se realizó en Dolores Hidalgo un acto que lo definimos, así está en la historia, como el principio de la guerra de independencia. Y luego ya se vino elaborando un poco más hasta generar esto que conocemos como la ceremonia del grito. Al margen de que eso no fue exacto, que los historiadores han aportado elementos valiosos para precisar lo que realmente sucedió, el hecho es que el 15 es la noche del grito y el 16 es el día del desfile. No abordaré más en eso y me voy a concentrar en algo que me parece hoy y en los años por venir más trascendente. Es el problema mismo de ese concepto que a mí me parece pues ya prácticamente trasnochado de independencia. La independencia como tal fue un movimiento casi del siglo XIX. Si bien en algunos países africanos se logró su independencia en los años post la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente en lo que se refiere a América Latina, las guerras por la independencia se dan en el siglo XIX. En aquellos años, hablar de independencia de un país o de un país en formación, como era el caso de México, recordemos que antes del 15 de septiembre o antes del 27 de septiembre de 1821, estábamos ante algo que no existía como país. Era el virreinato de la Nueva España. Pero el 27 de septiembre de 1821 se consuma la independencia y posteriormente vinieron, vamos a decir, 35, 40 años o casi 50 años de guerras intestinas, de golpes de Estado, cuartelazos, etc. Y es hasta la presidencia del presidente Juárez cuando se puede hablar propiamente ya del Estado mexicano y de un país. Tardamos en consolidarnos como país prácticamente 50 años para hacer fácil eso. Luego vino posteriormente la revolución y ya sabe usted lo que pasó. Eso será objeto el 20 de noviembre de un comentario. Pero la independencia, ese concepto que tenía por objeto romper el yugo o el lazo con la metrópoli, que era básicamente un viejo imperio. No estamos hablando de imperialismo, que es una etapa diferente que se conforma por allá a fines del siglo XIX. La independencia, pues, tuvo por objetivo central romper el lazo y la dependencia y quitarse el yugo de los viejos imperios. En el caso nuestro, de España, por eso sorprende que hoy algunos demagogos, y quizá ignorantes también, hablen de que hay que consolidar la independencia. ¿Y por qué digo esto último? Porque la etapa que está viviendo el mundo, quizá desde fines de los años 40 del siglo pasado o principios de los años 50, una vez ya terminada la Segunda Guerra Mundial y que dio comienzo a una nueva era en cuanto al desarrollo económico y político del mundo, ya el concepto de buscar la independencia dio paso a un concepto más actual, acorde con los nuevos tiempos, que es la interdependencia. Hoy, plantear México es un país independiente no tiene sentido alguno. No hay país alguno ahorita que pueda decir que es totalmente independiente del resto del mundo. No existe eso.
Y lo que sí hay es que prácticamente la totalidad de los países son interdependientes en el plano económico, en el plano político, en el plano de la seguridad, en el plano de la lucha contra el medio ambiente. Es decir, el nombre del juego, o como dicen en inglés, the name of the game, es la interdependencia. Los países ya no pueden pensar en esa visión autárquica de crecimiento hacia adentro, que es la visión que el Bulto López tiene. Por eso nada le sale. Por eso el hombre se aísla del mundo, porque no ha entendido que eso de luchar por la independencia fue algo del siglo XIX. Y hoy, en el siglo XXI, y también desde los últimos decenios del siglo XX, la lucha era por consolidar y lograr una mejor interdependencia. Al mismo tiempo, ese concepto de la soberanía no tiene tampoco sentido hoy. Y le voy a dar dos ejemplos. El primero, y quizá el más acabado, la Unión Europea. La Unión Europea es resultado de un proceso que comenzó allá por los años 46, 47, 48 del siglo pasado. Primero con 6 países, luego creció y así se fue redondeando esa idea hasta llegar a lo que es hoy la Unión Europea. Cada uno de los países que la integran, la Unión Europea, han cedido soberanía. Es decir, han dejado en manos del Parlamento Europeo la decisión sobre asuntos propios, en normatividad, algunas normas laborales, etcétera, etcétera. Pero de esos 27 países, 17 cedieron la soberanía monetaria y se creó lo que se llama el euro. Es una nueva moneda que se integra y que se usa en esos países como moneda, como divisa. Entonces, otra vez, hablar de la defensa de la soberanía cuando dependemos, en el caso nuestro, de Estados Unidos, de Canadá, cuando la tecnología que utilizamos la adquirimos, cuando otros países dependen de lo que nosotros producimos, sean materias primas o sea productos terminados, la industria automotriz o el sector primario, el petróleo, etc. De tal manera pues que hoy y en los muchos decenios por venir, debemos hablar de interdependencia económica y no debemos hablar de soberanía con ese tinte decimonónico que significa hoy, otra vez, como lo pretende vender el Bulto López, aislamiento. No. Por eso yo le pediría que hoy, pues cuando tenga usted un rato libre, piense en eso. La independencia es algo que se logró ya en el siglo XIX. Hoy, en el siglo XXI, para todo fin práctico, aun cuando es un proceso que comenzó en el siglo XX, debemos hablar de interdependencia. Los países se necesitan, las sociedades combinan sus fuerzas para reducir o eliminar sus debilidades y generar una mayor calidad de vida para sus habitantes de cada uno de esos países. Hay algunos bloques que son la Unión Europea, quizás el más fuerte. La ventaja que tenemos nosotros al estar en un bloque, el de América del Norte, que Estados Unidos es el centro de ese gran bloque. Ese es hoy el detalle que define la situación mundial. Lo repito, interdependencia y colaboración en lo político, en lo económico, en la seguridad, en protección del medio ambiente e incluso el caso de la Unión Monetaria en Europa. Por eso, esa visión que tiene el Bulto López es una visión aceda, superada por la historia. Por eso, debemos empezar no a renegar de lo que hicimos en el siglo XIX, simplemente entender que hemos construido todos los países juntos una nueva forma de relacionarnos, no aislados, sino interdependientes. No cada quien jalando por su lado, sino complementándose las economías, las sociedades,
para generar un planeta más justo, más equitativo, más democrático y sobre todo que permita un nivel de vida y una calidad de vida mejor para todos. Evidentemente subsisten muchísimos atrasos. El continente africano sería quizá el caso extremo. Pero en América Latina tenemos casos como Haití, por ejemplo, que rivaliza con la miseria y la marginación de algunos países africanos. Por eso termino pidiéndole lo siguiente: no caiga usted en esas perversidades demagógicas del bulto López, la soberanía, la independencia. No, eso ya quedó atrás. Entendámoslo y veamos al futuro. Recordemos la historia, sobre todo los errores que cometimos para no cometerlos una vez más, pero pongamos la mira claramente puesta en el futuro, que tenemos que construirlo ya no solos, sino en colaboración con los países con los cuales comerciamos, con los que estamos unidos geográficamente. Ese es el camino, no hay otro, y es el mismo que están siguiendo decenas y decenas de países en el mundo. Le agradezco pues su presencia aquí, y lo espero mañana, donde retomaremos las mañaneras ya normales. Muchas gracias.